Dentro de la larga lista de pontífices y máximos jerarcas de la institución más duradera de los últimos milenios, es decir, la Iglesia Católica, existió uno que mucho antes de ordenarse como un simple sacerdote en 1951, solía recibir el nombre secular de Joseph Ratzinger. Era un joven alemán de dilatado espíritu religioso y amor por el estudio, que iría escalando en las jerarquías de la Iglesia y transitando su propio camino de la fe, hasta convertirse en el Papa número 265 con el nombre de Benedicto XVI. Siendo considerado como uno de los últimos grandes teólogos del siglo XX, su corto pontificado no estuvo exento de polémicas y críticas desde adentro o fuera de la Iglesia. Su pontificado fue uno de gran vigorosidad intelectual y doctrinal en los agitados tiempos contemporáneos, marcado por la reforma interna de aspectos de la Iglesia y una intensa labor académica. Acompáñanos a conocer la historia de Benedicto XVI, su vida, sus obras, su paso por la Iglesia y su papado. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos la Nueva Enciclopedia en inglés y la Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos, dejando sus comentarios y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Joseph Aloysius Ratzinger viene a este mundo el 16 de abril de 1927 en la localidad alemana de Markit, ubicada en la región de Baviera, al sur de Alemania. El día de su nacimiento fue el sábado santo de la Semana Santa de ese año, ocasión por la cual fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Su padre, también llamado Joseph, era un comisario de gendarmería y su madre, llamada María, trabajaba ocasionalmente como cocinera, aunque mayormente como ama de casa. El pequeño Joseph tenía dos hermanos llamados George y María, los cuales años después también seguirán la vida religiosa, siendo el primero sacerdote y la segunda monja franciscana. A diferencia de muchos sacerdotes que han sentido el llamado a la vocación por medio de una experiencia o acontecimiento especial, el pequeño Joseph siente desde los años infantiles una atención especial por lo divino, por la idea de Dios y por la espiritualidad. Sus padres, llamados curiosamente a semejanza de la Sagrada Familia, José y María, inculcaron en Joseph los valores católicos tradicionales: la oración, el amor al prójimo, la caridad, la penitencia, el cumplimiento de los mandamientos y la celebración de la misa y todas las liturgias católicas. En este sentido, a medida que Joseph crecía, iba labrando su propio camino de fe, el cual encuentra algunos desniveles y obstáculos en su construcción. Joseph, aunque muy niño todavía, vive la inestabilidad de los últimos años de la llamada República de Weimar, un intento de república democrática parlamentaria impuesto en Alemania tras las consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Es un periodo de marcada inestabilidad política y de funesta crisis económica, donde va surgiendo además el movimiento nacional socialista hasta que llega a tomar el poder. Por lo pronto, el pequeño Joseph vive ajeno a todo este mundo tan turbulento. Sus días transcurren destacándose en la escuela por su inteligencia y por su adentramiento lento pero ameno en la fe católica. Recibe la primera comunión a los 9 años en abril de 1936 y comienza a ayudar como monaguillo en su localidad. Al año siguiente, en 1937, se mudan a una pequeña casa rural en la localidad de Hufschlag. Este sería el que Joseph calificaría como su verdadero hogar. Silencioso y envolvente, el paisaje rural permite a Joseph meditar, orar y reflexionar con mucha más holgura y concentración. En este mismo año recibe el sacramento de la confirmación, para 2 años después, el día de su cumpleaños número 12, es decir, el 16 de abril de 1939, entrar al Seminario Menor de San Miguel en la localidad vecina de Traunstein. Joseph no podía sentirse más en casa en aquel seminario. Sin embargo, esta alegría se va a ver muchas veces truncada por la situación que vivía la nación y toda Europa en aquellos años. El choque entre las potencias europeas dentro de los rápidos cambios que vivía el mundo va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial.
Esta guerra funesta a lo largo de Europa alcanza a Joseph directamente en el año 1943. El régimen nacionalsocialista dicta ese año un decreto que obliga a todos los jóvenes de secundaria, incluidos los seminaristas, a movilizarse hacia la guerra. Joseph, con 16 años de edad y en contra de su voluntad, es obligado a jurar lealtad al régimen de Hitler y es asignado a la defensa de las fábricas de la empresa BMW, donde se producían baterías antiaéreas e importante armamento. Posteriormente, en 1944, es licenciado como ayudante de baterías antiaéreas y es trasladado al servicio de trabajo del Reich en Austria. Entre abril o mayo de 1945, Joseph Ratzinger decide desertar del ejército, a pesar de que esta acción era penada con la muerte por las SS, es decir, los famosos escuadrones de asalto del régimen nacionalsocialista. Pero faltaba poco para la derrota de Alemania. Y tras la caída definitiva de Berlín, durante la ocupación estadounidense, Joseph es apresado por menos de un mes hasta que es puesto en libertad y retorna finalmente a su hogar en junio de 1945. Sobre su tiempo en la guerra, Joseph declararía que Dios estaría absolutamente ausente del régimen nacionalsocialista. Si bien en su vida posterior prefirió no hablar de sus experiencias en la guerra, en una oportunidad declaró que frente, abro comillas, al imperio del ateísmo y la mentira que representaba el nacionalsocialismo, cierro comillas, reafirmaba que la fe católica era un baluarte de la verdad y de la justicia. Tras la guerra, Joseph logra continuar su carrera de sacerdote en el mismo seminario de San Miguel en Traunstein. A la par estudia teología católica y filosofía en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Frisinga, así como en la Universidad de Múnich. Durante sus estudios, Joseph se adentra en el estudio bíblico, especialmente utilizando el método histórico crítico, que le permite desarrollar una comprensión más amplia y profunda de las Sagradas Escrituras. Joseph además fue influenciado por filósofos y teólogos, tanto contemporáneos como Martin Heidegger y Karl Jaspers, así como otros pensadores clásicos como los padres de la Iglesia, muy al estilo de San Agustín. La mayoría de los doctores de la Iglesia, los grandes filósofos escolásticos y santos como San Buenaventura. La estancia de Joseph en el seminario fue amena por todos lados, con una formación integral que iba desde las oraciones en las primeras horas del día, la celebración de la misa temprano, las clases obligatorias y las complementarias en las tardes que ayudaron a ahondar en su pensamiento teológico. Joseph Ratzinger va a estudiar con especial atención la liturgia, es decir, el rito católico. Todas aquellas formas y métodos con que se llevan a cabo las ceremonias y los sacramentos cristianos. A pesar de no haber en aquella época materias que estudiaran la liturgia, Joseph, enmarcado en el llamado movimiento litúrgico alemán, que buscaba revitalizar la liturgia y hacerla más accesible a los fieles, hará de la liturgia uno de sus principales perigeos espirituales. A la par, Joseph declara años luego, basado en su experiencia, que el seminario debía ser, como lo fue en su caso, un periodo de maduración, en el que los seminaristas debían equilibrar el corazón y la mente, la fe y la razón, y asimilar la vida de Cristo como el modelo a seguir. Finalmente, tras 12 años de formación, aunque interrumpidos ligeramente los primeros, Joseph Ratzinger es ordenado como sacerdote junto a su hermano George el 29 de junio de 1951 a los 24 años. La ordenación sacerdotal tiene lugar en la Catedral de Frisinga y Joseph recibe los santos óleos y la imposición de manos de parte del entonces arzobispo Michael von Faulhaber. Al mes siguiente celebra su primera misa en la parroquia San Osvaldo de Traunstein, ese sitio que evocaba tantos recuerdos para él. Al poco tiempo se traslada a la parroquia Preciosa Sangre en Múnich, donde se desempeña como sacerdote e imparte clases de religión en la localidad. Sin embargo, Joseph, quien siempre tuvo una fuerte relación con la religión y el estudio, pronto empieza una fructífera vida académica. En 1952 empieza su actividad docente como profesor en el seminario de Frisinga, donde colegas y alumnos dan fe de su excelente labor.
El padre Ratzinger, como le decían, tenía un enfoque inclusivo con sus alumnos en el que les permitía a estos hablar libremente y entablar un sano diálogo para el intercambio de ideas y el enriquecimiento de la formación. También era conocido por tener un léxico accesible y una increíble facilidad para explicar a los seminaristas temas profundos de la teología católica. Al año siguiente, en 1953, obtiene un doctorado en teología con su tesis llamada Pueblo y Casa de Dios en la doctrina eclesiástica según San Agustín, en el que se centra en el concepto que tenía dicho santo de pueblo de Dios y aborda grandes temas como el Antiguo Testamento, el derecho y los sacramentos y el paganismo para responder a la gran incógnita de quién o qué es la Iglesia para San Agustín y sentar un importante precedente en la comprensión agustiniana de la Iglesia de cara a los grandes cambios del mundo contemporáneo. Esta tesis doctoral es ampliamente aplaudida y le da a Joseph un marcado reconocimiento en el mundo académico dentro y fuera de la Iglesia. Sin detenerse en menos de un año, en 1954, presenta una disertación titulada La teología histórica según San Buenaventura. San Buenaventura, un santo italiano del siglo XIII, era uno de los santos de cabecera de Ratzinger, el cual admiraba por su enfoque escatológico, donde la historia era vista como una sucesión de eventos con significado orientada hacia Cristo, como el centro de toda la verdad y sabiduría. La escatología vendría siendo muy someramente el estudio de las realidades últimas, es decir, el estudio del fin de la historia y del destino final de la humanidad, tanto individuos como colectivo. En dicha disertación, Joseph no solo aborda el enfoque escatológico de San Buenaventura, sino que habla de dos temas importantes: la relación entre la fe y la razón y la llamada iluminación natural. Según Ratzinger, el rechazo de Buenaventura hacia la ciencia filosófica no era para él un rechazo que implicara una negación total de la razón, sino más bien una búsqueda de una integración adecuada entre fe y razón. Y en cuanto a la llamada iluminación natural, Ratzinger discutía el concepto de intellectus en Buenaventura, sugiriendo que hay una forma de conocimiento natural que puede existir independientemente de la fe, lo cual generó grandes debates en los teólogos de aquel entonces respecto a la teología y el pensamiento agustiniano. Esta disertación, en la que hacemos una pausa porque fue sumamente importante en la vida de Joseph Ratzinger, fue inicialmente rechazada y su acreditación universitaria se vio brevemente truncada. Los académicos teólogos que lo evaluaron consideraron que Ratzinger se alejaba demasiado del enfoque tradicional al introducir conceptos que podían parecer en conflicto con las enseñanzas escolásticas predominantes en aquel momento. Ratzinger tendrá este sinsabor por un tiempo prolongado hasta que en 1957 finalmente recibe la habilitación para continuar su carrera docente en universidades de renombre en Alemania. Así, a la par, sigue con sus funciones ordinarias como sacerdote. Joseph empieza a destacar cada vez más en el mundo académico. Del año 59 a 1963 trabaja como profesor en la Universidad de Bonn. Su conferencia inaugural se tituló El Dios de la Fe y el Dios de la Sabiduría, lo que reflejaba ya su probado interés por el estudio de la relación entre la fe y la razón, la religión y el conocimiento. Ya para entonces, Joseph era un reputado teólogo ampliamente conocido tanto en el mundo académico como en el mundo eclesiástico. Su inteligencia y notoriedad no pasaron desapercibidas por las autoridades de la Iglesia, quienes lo llaman a participar en uno de los eventos más importantes del siglo XX para la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II. Pero ¿qué fue en líneas generales el famoso y a veces afamado Concilio Vaticano II? Pues apelando a la prerrogativa de convocar un sínodo o concilio para congregar a todos los obispos de la Iglesia para discutir grandes cuestiones de la fe y de la Iglesia en sí, el entonces Papa Juan XXIII convoca el 25 de enero de 1959 lo que se conoció en aquel entonces como el 21º Concilio Ecuménico. El Concilio Vaticano II se encuentra en un tránsito histórico dentro del largo caminar de la Iglesia Católica. No se encontraba ya el mundo y la Iglesia en aquellos días de la Edad Media, en que la Iglesia era la institución que regía la vida social y de la cual emanaba el conocimiento, el humanismo, la moral y la doctrina necesaria que regía el desarrollo humano.
Con la llegada del Renacimiento desde el siglo XVI y de la modernidad, donde Dios ya no es el centro del mundo, sino el hombre, y donde la moral y la fe van siendo sustituidos por el racionalismo y la técnica, se va generando un profundo diálogo y confrontación entre la fe católica y las nuevas corrientes de pensamiento. El liberalismo y el pensamiento democrático, las ideas iluministas, las sociedades secretas como la masonería, las ciencias experimentales, los grandes capitales industriales, los movimientos obreros y socialistas y la mayor parte de todos los movimientos del siglo XIX y XX vienen a disputarle a la Iglesia su autoridad sobre la vida humana. En consecuencia, frente a todos estos cambios, va surgiendo una generación de hombres que no buscaba reformar la Iglesia como lo hizo Martín Lutero en el siglo XVI, pero sí abocarse a un estudio sereno, paciente, crítico de las Sagradas Escrituras, de la vida de Cristo, de la patrística de la doctrina y de la historia de la Iglesia, para poder emplear todo este conocimiento con el fin de ubicar a la Iglesia en aquel siglo XX lleno de cambios, contrastes y turbulencias. Miembros de esta generación fueron destacados sacerdotes y teólogos, entre los cuales se incluye el mismo Joseph Ratzinger, quien, como vimos, fue criticado en su disertación sobre San Buenaventura, que de algún modo abordaba este conflicto entre la Iglesia y la fe católica y las nuevas corrientes modernas. Por lo tanto, con el principal objetivo público de reformar y no deformar a la Iglesia, basándose según lo expresado en su propia historia y doctrina, se inaugura el Concilio Vaticano II, con su primera sesión el 11 de octubre de 1962. Como asesor, Joseph da importante orientación teológica al cardenal Fritz y contribuye a dar forma a las discusiones y documentos del concilio. Al poco tiempo, por su sobresaliente papel, es nombrado parte del exclusivo grupo de peritos conciliares, que era un panel de expertos que asesoraba a los padres conciliares y tenía un gran rol en el concilio. Desde allí, Joseph colabora en la redacción de grandes documentos del concilio, estudiados hasta el día de hoy, como Lumen Gentium, Ad Gentes y Dei Verbum. Ayuda a su vez al cardenal Fritz en la redacción de 11 borradores de alocución, donde trata temas como la revelación, la misión de la Iglesia y el ecumenismo, redactados de la forma clara y amena que caracterizaba su verbo. Además, participa activamente en los debates sobre el tema de la Iglesia, haciendo énfasis en la importancia del episcopado y la participación de los fieles llamados por él como pueblo de Dios en la vida de la Iglesia. Durante el concilio, Joseph alternará su trabajo como perito conciliar con el de la docencia en la Universidad de Münster, a la que había entrado en 1963 y donde participa en el vibrante debate religioso de aquella universidad, continuando su obra educativa y teológica hasta ser transferido a la Universidad de Tubinga, a la que llega en 1966, el primer año de haber terminado el Concilio Vaticano II. Lo cierto es que el Concilio Vaticano II introduce reformas trascendentales que tendrán un rol importante en la historia postconciliar de la Iglesia hasta el día de hoy. Algunas de ellas fueron el abandono del latín y el uso de las lenguas vernáculas para la liturgia, la participación activa de los laicos en la liturgia y la revisión de varios ritos como el signo de paz y la oración de los fieles para darle un sentido más comunitario y accesible según la visión de este concilio. En cuanto a la llamada eclesiología, es decir, el estudio de la Iglesia, enfatiza el rol de la Iglesia como un cuerpo comunitario y colegial, dejando de lado la visión puramente jerárquica. Doctrinalmente, realza el papel central de las Escrituras y la sagrada tradición para promover un enfoque integral de la revelación. Al mismo tiempo, la Iglesia alza la voz con su doctrina social, que buscaba un nuevo camino distinto al capitalismo y al comunismo, emprendiendo así un mayor rol dentro de los debates sociales y políticos que se daban en el mundo entero. Joseph opinaba que el concilio no debía verse como una ruptura con todo lo que hasta ese momento era la Iglesia, sino que debía verse dentro de, abro comillas, una hermenéutica de la continuidad, con la tradición eclesial anterior. Como sea, después del concilio, Joseph emprende una serie de pasos que lo llevarán a seguir ascendiendo dentro de la jerarquía de la Iglesia.
Terminado el concilio, Joseph regresa a su incesante vida académica. Continúa en la Universidad de Tubinga este tiempo, pero se distancia de esta por la orientación marxista que va adquiriendo el movimiento estudiantil de la década de los 60, que en Alemania pronto se radicalizará entre el 67 y 68, ocasionando una larga serie de disturbios durante todo ese año. Tras esto, en 1969, Joseph es nombrado vicepresidente y profesor de Teología Dogmática e Historia del Dogma de la Universidad Católica Técnica de Ratisbona en Alemania. En 1972, da un gran paso en su ánimo de difusión de ideas y conocimientos sobre la fe, fundando la revista llamada Comunio con otros sacerdotes y jóvenes universitarios, que se convertirá rápidamente en una tribuna para Ratzinger y otros estudiosos de la fe para hacer valer sus ideas y mostrar al mundo sus investigaciones. Cabe aclarar que a lo largo de toda su vida, Joseph publicará cerca de 600 obras escritas, unas más cortas, otras mucho más largas. Algunas de sus obras más importantes, publicadas justamente durante esta época, fueron Introducción al Cristianismo de 1968, donde recopila varias de sus lecciones universitarias más importantes para hablar de los fundamentos del cristianismo. A su vez, Dogma y Revelación, en 1973 publicada, donde desarrollaba cómo la fe se expresaba mediante los dogmas y cómo estos pueden relacionarse con la experiencia religiosa. En 1977 publica Escatología, que es un tratado teológico complejo que revisa la visión cristiana de la vida, la muerte, el juicio final, el cielo y el infierno. Sin embargo, su vida académica formal, más no intelectual, va a acabar el 24 de marzo de 1977, cuando, con 50 años de edad, fue consagrado arzobispo de Múnich y Frisinga. Este será un momento definitivo para el futuro que vendrá, no solo para él, sino para la Iglesia. Posteriormente, ese mismo año, el 27 de junio, el entonces Papa Pablo V lo nombra cardenal de la Iglesia Católica, desempeñando a partir de entonces tanto el cargo de arzobispo como el de cardenal. En ese mismo año, durante el Sínodo de Obispos sobre la catequesis celebrada en Roma, coincide Joseph con el entonces cardenal polaco llamado Karol Wojtyła, con el cual tiene una relación epistolar e intelectual desde hace varios años, pero lo conoce finalmente en persona. El entonces Papa Pablo VI lo nombra cardenal de la Iglesia Católica. En agosto de 1978 muere el Papa Pablo VI y es elegido como nuevo Papa el entonces cardenal Albino Luciani, quien toma el nombre de Juan Pablo I. Sin embargo, este papa muere a los 33 días de haber llegado a su puesto y el cónclave escoge al entonces cardenal Karol Wojtyła, amigo de Joseph Ratzinger, como nuevo papa, quien toma el nombre de Juan Pablo II en honor al papa anterior con el pontificado más corto de la historia. Juan Pablo II es recordado por sus extraordinarias virtudes religiosas, por su carisma y por su importante pontificado a nivel mundial. Como expusimos, era bien cercano a Ratzinger y sabiendo su gran intelecto y vasto conocimiento sobre la religión católica, lo nombra prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 25 de noviembre de 1981. Este era un puesto fundamental en el papado y en la Iglesia que tenía como fin, abro comillas, promover y salvaguardar la doctrina sobre la fe y la moral en todo el mundo católico y fomentar los estudios dirigidos a aumentar la comprensión de la fe, cierro comillas, según lo establecido por Juan Pablo II. Ratzinger encontrará así un lugar muy acorde a sus siempre presentes preferencias intelectuales. Durante esta prefectura se destaca Ratzinger por su contribución a la redacción del muy importante documento llamado Catecismo de la Iglesia Católica, que es un punto de partida obligatorio para la fe cristiana en el siglo XX. El catecismo es publicado en 1992 tras 6 años de preparación conjunto a la Constitución Apostólica, buscando así proporcionar una guía clara y unificada para la enseñanza católica en todo el mundo. Además de su trabajo en el catecismo, Ratzinger supervisa la emisión de varios documentos doctrinales importantes que abordaban temas contemporáneos. Por ejemplo, en el 86 se publica un documento sobre la atención pastoral a las personas con atracción por el mismo sexo.
y en 1992 se emite una carta a los obispos sobre este tema. También Ratzinger fue muy crítico y opositor acérrimo de ciertas posturas como la llamada teología de la liberación, que incorporaba elementos marxistas dentro de la fe cristiana, pero que Ratzinger consideraba como incompatibles con la fe católica. En todas sus actuaciones, Ratzinger buscaba preservar la integridad doctrinal de la Iglesia cristiana. Al mismo tiempo, Ratzinger trabaja incansablemente para defender y promover la doctrina católica en el mundo, asegurando que las enseñanzas de la Iglesia se mantuviesen coherentes con su tradición. Esto incluyó abordar cuestiones controvertidas y emitir declaraciones que reafirmarán las posiciones tradicionales de la Iglesia. A la par, Ratzinger tiene que enfrentarse a crecientes tendencias católicas que consideraban que el Concilio Vaticano II había traicionado la verdadera tradición de la Iglesia e incluso planteaban un cisma o una división de la misma, como el caso del arzobispo Marcel Lefebvre, quien termina excomulgado por esto en 1988. Ratzinger también prohíbe a los llamados teólogos disidentes como Hans Küng y Leonardo Boff el ejercicio de la enseñanza de la teología o fe católica por incurrir en pensamientos contrarios a los dogmas de la Iglesia. Para Joseph Ratzinger, la fe no era un asunto de interpretaciones personales, sino un encuentro personal con Jesucristo, enmarcado en una hermenéutica de la fe que integra a la Escritura y la tradición eclesiástica para comprender la palabra de Dios. Debido a su labor a lo largo de sus 58 años de vida eclesiástica, Ratzinger es electo vicedecano del Colegio Cardenalicio en 1998 y en el 2002. Debido a su labor de 58 años de vida eclesiástica, Ratzinger es electo vicedecano del Colegio Cardenalicio en 1998 y es electo decano del mismo en el 2002, lo cual acarreaba la obligación de que a la muerte del Papa del momento, que seguía siendo su cercano amigo Juan Pablo II, era Ratzinger quien debía organizar el cónclave para la elección del nuevo pontífice. En este sentido, tras la muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, Ratzinger organiza el cónclave de ese año y como muchas fuentes de la época lo habían confirmado varios meses antes, Ratzinger es el preferido en la votación y es elegido papa el 19 de abril del 2005. Ratzinger había llegado al punto culminante de su gran carrera dentro de la Iglesia y había alcanzado la jerarquía más alta dentro de la misma. El ahora vicario de Cristo en la tierra escoge el nombre de Benedicto, que significa el que es bendito. Por un lado, para honrar al Papa Benedicto XV, quien lideró a la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial, y por otra, en memoria de San Benito de Nurcia, fundador de la Orden de los Benedictinos e importante santo europeo. A pesar de que en un inicio, según sus palabras, no se sentía capaz o siquiera digno de ocupar el cargo de papa, Ratzinger, ahora Benedicto XVI, asume el nuevo reto que Dios le presentaba. Muchos creían, estuviesen a favor o en contra, que Ratzinger iba a retomar a la Iglesia a su estado antes del Concilio Vaticano II y que iba a recrudecer su visión sobre los temas controvertidos de la época. Sin embargo, nada de esto sucede. Ratzinger es un entusiasta defensor de las reformas del concilio y favoreció muchos aspectos como el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Durante su pontificado, Benedicto XVI introduce importantes cambios dentro de la Iglesia, aunque no deja de estar libre también de polémicas y controversias. Endurece en medio de distintos escándalos las leyes eclesiásticas contra los abusos cometidos por algunos sacerdotes. Promueve la transparencia financiera del Vaticano con el llamado motu proprio de diciembre de 2010, que buscaba prevenir las actividades ilegales, y por otra parte fortalece las relaciones de la Iglesia con el arte, impulsando el uso adecuado y respetuoso de elementos artísticos y musicales en la liturgia. Sobre la liturgia, en 2007, permite un uso más amplio de la misa tridentina, es decir, la forma tradicional e histórica en la que se ha celebrado la liturgia católica antes de la reforma del Concilio Vaticano II, permitiendo celebrar la misa de ambas maneras, la ordinaria con las lenguas vernáculas y la extraordinaria con el latín como lengua principal y basada en el misal romano de 1962.
A la par recomienda el uso de cruces visibles en los altares y reenfocar la misa hacia la sacralidad de la comunión con Cristo. Al mismo tiempo también prohíbe el ritualismo y el subjetivismo, apoyándose siempre en la sagrada tradición para la celebración de la liturgia. Benedicto XVI también tendría una amplia actividad doctrinal, la cual empieza con la encíclica Deus Caritas Est de 2005, que trata sobre el amor cristiano y su naturaleza. Luego en el 2007 publica Spe Salvi, centrada en la esperanza cristiana como salvación, y su tercera encíclica, Caritas in Veritate, fue firmada en junio de 2009 y aborda el desarrollo humano integral basado en la caridad y la verdad. Además promueve el compendium del Catecismo de la Iglesia Católica y escribe una trilogía sobre la vida de Jesús ampliamente aplaudida. Además, Benedicto XVI creó un total de 90 cardenales en 5 consistorios con el propósito de diversificar geográficamente el colegio cardenalicio, integrando sacerdotes de varias partes del mundo. Sin embargo, repentinamente durante un consistorio celebrado el 11 de febrero de 2013, Benedicto anuncia oficialmente su intención de renunciar al cargo de Papa. La decisión causa mucho revuelo y es objeto de muchas especulaciones. La versión oficial es que esto respondió principalmente a la avanzada edad del pontífice, quien alega que padecía de un insomnio crónico, el cual se estaba agravando y no le permitía continuar con sus labores. Sin embargo, esto seguirá siendo objeto de misterios y discusiones. La renuncia se oficializa el 28 de febrero de 2013 y Benedicto XVI, ahora Papa emérito de 86 años, sería el primero en renunciar en 600 años desde Gregorio XII en 1415. El mismo día se da inicio al cónclave de 2013 que elige al cardenal argentino Jorge María Bergoglio como nuevo Papa de la Iglesia y que tomaría el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, santo conocido por su dedicación a la pobreza y la humildad. ¿Pero qué fue de la vida del Papa emérito Benedicto XVI tras su renuncia? En mayo de 2013 se muda al monasterio Mater Ecclesiae dentro de la misma Ciudad Vaticano, donde va a vivir dedicado a la oración y a sus aficiones intelectuales de toda la vida: la Iglesia, los misterios de la fe, los grandes padres de la Iglesia, los santos doctores y los estudiosos monjes de todas las épocas. Seguía recibiendo el trato de su santidad y hacía escasas apariciones públicas que a medida que el tiempo pasaba y su salud se deterioraba, se harían cada vez menos frecuentes. A veces conversaba con el Papa Francisco, quien siempre mostraba públicamente afecto al Papa emérito. Entre el 18 y el 22 de junio de 2020, el Papa emérito viaja a Italia a visitar a su hermano George, que estaba gravemente enfermo. Sin embargo, sería su último encuentro con este, porque George va a fallecer el 1 de julio de ese año. Posteriormente, ya con una avanzada edad y un estado físico que daba fe de sus 95 años, finalmente el 31 de diciembre de 2022, fallece Benedicto XVI, el Papa emérito. Su emotivo funeral se lleva a cabo el 5 de enero de 2023 por el Papa Francisco y sus restos van a ser depositados en las grutas vaticanas, donde permanece actualmente. Así terminaba una vida larga, académica y teológicamente fructífera, que marcaría la historia de la Iglesia en los años contemporáneos. Por encima de las complejas polémicas y controversias que suscita la institución más antigua de los últimos milenios, quien nace como Joseph Ratzinger en la turbulenta República de Weimar, muere como Benedicto XVI, el Papa emérito, dejando entre devotos y críticos un gran legado que innegablemente fue ejemplo de vida devota y de afán intelectual por desandar el misterio de la fe católica, formando punto clave de esta larga tradición en la historia reciente. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y les recuerdo que abajo pueden conseguir la nueva enciclopedia en inglés y la nueva enciclopedia en portugués. Denle me gusta a todos los videos de esos canales, compártanlo con sus conocidos, vean el material que de verdad vale la pena y bueno, suscríbanse a ambas plataformas. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.